atendiendo casos que no se pueden conectar y compartir el link nuevamente. Tú inicias, Carlos, para que hable la decana, porque también sé. Bueno, muchas gracias por estar a todos y a todas acá. Para nosotros es un nuevo hito, en el fondo, poder ya hacer formalmente el lanzamiento de esta página web de nuestra revista, que como ya lo adelantábamos en el aniversario de la carrera, cambia su nombre, ya un nombre que fue democráticamente elegido por la comunidad LGBT y que se termina denominando Revista Latinoamericana de Investigación en Educación. Y hoy llega el minuto donde ya esta página web que va a alojar a esta revista, que en el fondo tiene estas pretensiones ya, no pretensiones, sino que esta revista que ya va en vías de indexación, hoy día ya tiene su presentación formal, la cual ya tiene un equipo editorial conformado, ya, donde el profesor Francisco Jufré, el editor en jefe, y quien habla el editor editorial. Para contarles a quienes hoy día nos acompañan, tenemos la gran oportunidad de que el comité editorial de esta revista, por razones de exigencia de revistas que hoy día merecen ser indexadas, está compuesto por un grupo de importantes doctores y profesores, digamos, que en el fondo van a cumplir este rol de revisar cada uno de estos artículos que se van a ir poco a poco publicando. Entre ellos voy a mencionar a algunos de ellos que son, bueno, el doctor Jorge Ávila de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, el doctor Emilio Castro Navarro, Universidad Tecnológica Metropolitana, quien va a ser hoy día nuestro ponente también en esta presentación del lanzamiento de esta página web que aloja nuestra revista, el doctor Claudio Barrientos de la Universidad Ciego Ávila de Cuba, el doctor Oruán Marichal de Cuba también, de la misma universidad, la doctora María Teresa Gatica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la doctoranda Patricia Bozano de la Universidad de La Plata, Argentina, el doctor Marcus Pesa de la Universidad Rumatex de Brasil, la doctora Cleila Ignatius de la Universidad Estadual Paulista de Julio de Mesquita de Brasil, la doctora Jenny Acevedo, que también entiendo nos acompaña, de la Universidad del Norte de Colombia, el candidato a doctor y doctorando Nicolás Sánchez de la Universidad Alberto Hurtado, doctor Nicolás Díaz de la Universidad de Atacama, la doctora Carmen Diegues Orellana de la Universidad de San Carlos también de Guatemala, Carolina Ruminot, Universidad de Ottawa, Canadá, y la candidata doctora también Mónica Soto de la Universidad Alberto Hurtado. Así que un tremendo grupo editorial al cual les queremos agradecer infinitamente por ser parte de esta nueva versión de revista. Esta es una revista que lleva bastante tiempo en la carrera, sin embargo, por razones de indexación, ha cambiado su denominación, está alojada en una página también distinta, lo cual permite también, ojalá así sea, poder ser la segunda revista que tiene una connotación de indexación en la Universidad Central, sumando ya a la revista del área de inclusiva que dirige Sinton. Así que hoy día tenemos la tremenda oportunidad, y sé que se tiene que ir súper rapidito, la decana amablemente salió de la otra reunión un ratito para poder darnos un saludo también a nosotros en esta exposición. Muchas gracias, decana. Buenas tardes a todas y todos. La verdad es que es un agrado estar aquí, aunque sea un ratito muy corto. Efectivamente me arranqué de otra reunión. Pero nada, es decirles, felicitarlos por este momento de crecimiento de la revista, ¿verdad? Se está vistiendo con ropa más grande ya y que va avanzando en un proceso de desarrollo que indudablemente, no solo para la revista, sino que para nosotros, para la facultad, es muy importante todo el aporte que de ahí va a surgir, va a derivar, va a enriquecer el crecimiento, el conocimiento, la producción de conocimiento y divulgación del mismo, y sin duda, además, a un nivel, ¿no es cierto?, tan amplio como todos los invitados latinoamericanos, con una mirada, ¿no es cierto?, que trasciende a Chile, y eso me parece que es absolutamente un aporte de verdad muy significativo para la facultad. Así que
Agradezco la invitación, les deseo mucho éxito en este proceso, deseo que efectivamente el camino que la revista está en este minuto, ¿no es cierto?, empezando la continuación de sus pasos iniciales, termine siendo en pasos mucho mayores todavía de lo que viene a continuación de este proceso. Así que felicitarlo, desearle éxito, que sea un lindo momento este lanzamiento y estaremos en contacto a través de nuestro Instituto de Investigación. También va a acoger muy fuertemente a esta revista y a todos sus potenciales, ¿no es cierto?, participantes y artículos que van a venir y documentos que van a ser publicados. Así que muchas gracias por la invitación, mucho éxito y nada, por seguir adelante, que sea un bonito momento. Muchas gracias. Muchas gracias, decana, por el tiempo que se dio y bueno, mucha suerte en la reunión que tiene a continuación. Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias a los que se vienen también reincorporando. Bueno, ya hice mención a todo el equipo y al comité editorial de la que compone, digamos, esta revista latinoamericana de investigación en educación, página web que hoy día también lanzamos y que poco a poco también hemos ido dando a conocer el día del aniversario de la carrera. Quiero saludar a varios estudiantes que se encuentran también de nuestra carrera en este minuto también conectados, estudiantes de distintos años, de cuarto y de quinto año principalmente veo, y también veo a la directora de Educación Parvularia que se acaba de incorporar ahí, Jocelyn Uribe, quien siempre fielmente nos acompaña. Así que bienvenida, Jocelyn, y bueno, ahora le doy el pase a quien va a moderar, digamos, esta presentación de hoy, el profesor Francisco Jofre Vidal. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como bien mencionaba Carlos, la idea de esta revista es buscar cumplir los criterios de indexación de revistas científicas académicas. Y en ese sentido, pues quiero partir dándole las gracias a Carlos, a Isabel y a Elena, y también obviamente a Araceli por todo el apoyo que yo he tenido de forma personal desde que ingresé a la carrera y que busca materializar en esta revista este trabajo conjunto que termina siendo una página web en la cual, si bien está Carlos y yo como integrante, pues es un trabajo de equipo con todos los que componen esta carrera. Como bien decía Carlos, la revista de Educación Básica, antiguamente como se llamaba, ahora se tiene un nuevo nombre porque, pues, para hacer una revista que cumpla los criterios de indexación, tiene que tener cierta antigüedad con ciertos parámetros que se establecen en diferentes bases de datos, ¿ya? Entonces, por eso esta revista parte de cero y no parte de cero porque tiene, pues, de respaldo las 12 ediciones de la revista de Educación Básica que ya se hicieron, pero en el sentido de que para la base de datos esta va a ser el puntapié inicial. Entonces, yo lo que voy a hacer brevemente es mostrar un poquito la página web de la revista para que ya empiecen a navegar en ella. Para el público, obviamente, y para los miembros del comité editorial, porque efectivamente lo que necesitamos es que una de las tareas del comité editorial es ir velando por la página y en ese sentido con Carlos vamos a recibir comentarios. De hecho, el doctor Jorge Ávila de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación ya nos envió una serie de comentarios con respecto a mejoras, con respecto a algunas inquietudes o algunas preguntas que hizo, que efectivamente son para cumplir estos criterios de indexación. Entonces el trabajo en realidad es un trabajo en conjunto, tanto como el equipo editorial, como el comité editorial, y obviamente en algún momento se va a tener que llamar en una cierta parte de comité científico. Uno de los principales criterios es que las páginas tengan esta estructura, en la cual aparece una edición actual y aparecen las ediciones anteriores disponibles inmediatamente en la web. Por eso está construida así la página. En la edición actual es donde se va a estar el último número que esté publicado, que por ahí nosotros vamos a hacer el llamado a publicación y recepción durante el primer semestre del 2022. Y las ediciones anteriores que van a ir alojando los números que vengan después. Y por último tenemos este menú con diferentes elementos donde ustedes pueden empezar a ver la presentación de la revista, pueden empezar a ver el equipo editorial, donde están las diferentes personas que constituyen este equipo editorial. Nosotros trabajamos con un programador y un diseñador. Prontamente ya vamos a tener una capacitación de cómo ir alterando el texto de esta página, porque esta página no se aloja en una página web
típica de WordPress o Wix o algo así. Esta es una programación, por lo tanto, para editar el texto, nosotros vamos a recibir una capacitación para poder ir alterando algunos elementos que ya cambiaron. Por ejemplo, la casa de estudios de la doctora Jenny Patricia Acevedo ya no es la Universidad de Norte, sino que la Universidad Industrial de Santander. Pasa lo mismo con el doctor Marcus Besa, donde se cambió a la Universidad Federal de Pernambuco. Entonces son detalles que vamos a ir cambiando, pero obviamente vamos a recibir todos esos comentarios para ir modificando todos estos elementos y construyendo la página y que siga cumpliendo o que cumpla con los estándares. La primera convocatoria va a ser algo súper atingente, que es educación en tiempo de pandemia, y aquí pueden ver los diferentes elementos que son parte de toda revista de indexación. Plazos para la primera edición, lista de requisitos para el envío, pauta guía para los autores y autoras, qué tipo de formato, qué tipo de interlineado, y van a ver prontamente en estos dos enlaces van a estar disponibles los archivos para que las personas que quieran escribir estos artículos los descarguen en una planilla específica con tal de que cumpla con el primer criterio de aceptación en la revista, que es cumplir con estos estándares de escritura y formalidad. Y para último vamos a tener ciertas áreas de interés donde los mismos integrantes del comité editorial van a poder ir colocando diferentes elementos acá que sean relacionados con la revista, y van a tener sus referencias. Podemos tener aquí quizás unas opiniones o algún material adicional del mismo comité editorial, del mismo comité científico a conformar, y vamos a tener un espacio de difusión aquí también. Eso es la página web de la revista, www.religat.cl. Religat es un nombre que está libre, o sea, ya no está libre porque ya es de nosotros, ya compramos el dominio de la página, así que, y por ahí incluso varios comentarios llegaron que el nombre es muy atractivo y tiene un sello que le hace memorizarse, entonces por ahí también enganchamos muy bien con eso. Así que antes de... y para finalizar, uno de los criterios de indexación es que al año al menos haya un aporte de parte del comité editorial o comité científico de la revista. Y en ese sentido, el primer aporte lo va a hacer el doctor Emilio Castro Navarro, con un artículo que ya tiene prontamente escrito, el cual nos va a hablar ahora de él, y el que va a mandar a la revista, y es donde el comité editorial, y insisto, prontamente el comité científico, que va a tener una base de datos de revisoras y revisores, lo va a someter a cómo se requiere una revista indexada a una evaluación por doble par ciego. Y si es necesario, delimitar con una tercera persona, que eso también está descrito en la página de la revista. Entonces, las tareas por ahí del comité editorial de la dirección editorial es monitorear y efectivamente que se lleven estos procesos. Y la ventaja de la revista, para también informarle a ustedes, que se está creando con una plataforma digital, programadora, que el próximo año va a haber una nueva inversión en esta página y vamos a poder tener una intranet en ella. Eso quiere decir que cada miembro del comité editorial, revisor y de los mismos, y nosotros como equipo editorial vamos a tener un login y un usuario, y en el cual vamos a poder descargar toda la evidencia que nosotros, por ejemplo, que ustedes sean parte del comité científico editorial, y porque toda esa evidencia es la que requiere siempre la base de datos para que efectivamente cumplir con estos criterios. Entonces, vamos andando para allá. Les dejo la página a su disposición para que puedan navegar en ella y hacer los comentarios. Todos los comentarios que nos puedan hacer llegar, nosotros los vamos a recibir muy, muy felices. Y entonces le doy paso al doctor Emilio Castro Navarro, le doy la bienvenida también a Mónica Soto, a Marcus Besa, a Jorge Ávila, que se conectaron por ahí después de que empezamos un ratito la reunión. Muy, muy bienvenidos, y Emilio, es tuya la presentación para que nos cuentes de este estudio híbrido que es tan atractivo y que por ahí incluso hay muchas personas que no conocíamos antes de hablar contigo. Yo me incluyo. Hola a todos, primero que todo, muchas gracias por la invitación a ser parte de la revista, gracias a Carlos, Francisco, y bueno, gracias a los colegas, compañeros del comité editorial, que nos va a tocar un arduo trabajo de aquí en adelante para poder hacer lo mejor posible por esta revista. Voy a presentar ahora, me avisan si se ve. ¿Se ve? Sí, Emilio. ¿Sí? Todo ok, Emilio, muy bien. Se ve perfecto. Bien, bueno, el trabajo en que estamos trabajando conjunto con el colega Janis Beltrán Mejía, de la Universidad Diego Portales y Universidad de Valparaíso, se llama Influencia de los sentimientos de estudiantes universitarios en clases online sincrónicas de matemáticas, un estudio híbrido.
Bueno, para empezar, y para contextualizar un poco, este trabajo utiliza las técnicas del Machine Learning, ¿ya? Entonces, por eso la técnica del Machine Learning se conoce como estudios híbridos. En esas áreas se está tendiendo a hablar sobre eso, no de estudio ni cuantitativo, ni cualitativo, ni mixto, por si acaso, para aclarar ese nombre de híbrido. ¿Qué ve la siguiente? Ahí sí. Bueno, lo primero que quisimos dejar en claro de que existe ya evidencia de que hablaba incluso antes de la pandemia y de los cambios que hubo con respecto a todo lo que ha tenido que ser esta sobreuso de la virtualidad, es que ya existían antecedentes que hablaban que las TIC eran muy importantes en el aprendizaje y en la enseñanza, que en general los estudiantes preferían estos medios porque los sentían más atractivos e incluso hasta les gustaba aprender por intermedio de videos. Por otro lado, está el estudio de las emociones y, bueno, de los aspectos afectivos, que es una de las áreas que a mí me interesa mucho estudiar, donde se ve que los estudiantes, bueno, no siempre, por ejemplo, van a tener la misma disposición a aprender, no necesariamente siempre sienten que las cosas necesariamente tienen que ser divertidas siempre, y sí existe una fuerte relación entre el proceso de aprendizaje y las emociones. Entonces, nosotros habíamos realizado trabajos anteriores con respecto a emociones y empezamos a detectar en otros estudios que hicimos tanto con YouTube y con clases online que las emociones no tendían a tener no eran estables, ni siquiera entre una clase y otra. Entonces, por eso que pensamos en atacar esta pregunta. ¿Qué en el fondo es lo que influye en los sentimientos que muestran nuestros estudiantes? Y para eso nosotros tenemos herramientas para poder recolectar los comentarios que hacen ellos en las clases sincrónicas. Entonces, la idea era ver qué era si había algún elemento, más allá de los internos, que esos son estudios distintos, pero elementos externos que tienen que ver con la pandemia y con el contexto de las clases online que pudiese afectar a las emociones de nuestros estudiantes. Entonces, como marco teórico, nosotros estamos utilizando la teoría de Plutchik de las emociones, ¿ya? Básicamente, ¿por qué? Bueno, una cosa es, Plutchik es una teoría que tiene bastante aceptación en la disciplina, y además de eso, es una de las teorías que más se utiliza en análisis de sentimientos, que es una técnica que tiene que ver con el Machine Learning, por lo tanto tiene un desarrollo ya bastante maduro al respecto. Entonces nosotros estamos trabajando con esta teoría de las emociones de Plutchik. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de algunas de las emociones, que estas son las típicas, por ejemplo, como los colores de la película Intensamente, tiene que ver con eso también, son los mismos colores, así que está relacionado con esa teoría. Lo interesante es que en la metodología nosotros utilizamos análisis de sentimientos. Los análisis de sentimientos son una técnica que está relacionada con el Machine Learning. Y bueno, básicamente como una pasada muy rápida, es el aprendizaje de las máquinas, donde en el fondo se estudia la habilidad que tienen los computadores, los ordenadores de aprender sin ser explícitamente programados en alguna tarea, sino que a raíz ellos, en el fondo, su programación de tareas es el mismo proceso del aprendizaje. Entonces, nosotros estamos utilizando eso, del Machine Learning, pero específicamente el análisis de sentimientos. Entonces, el análisis de sentimientos es una técnica que es parte del procesamiento del lenguaje natural. Estas son técnicas que durante varios años han tenido unas validaciones desde el punto de vista matemático. Son algoritmos que están siendo desarrollados donde, por ejemplo, en una frase, en una oración, en un párrafo completo o en un libro, este algoritmo puede detectar relaciones de palabras, donde estas relaciones de palabras que tienen que ver con la distancia en que estén las palabras, cuáles son los conectores intermedios, etcétera, y una serie de otras cosas, detecta relaciones entre las palabras. Y estas relaciones tienen una validación que está dada desde el punto de vista matemático, estadístico y probabilístico.
Entonces, cuando uno ocupa estas técnicas, desaparece un poco o se invisibiliza un poco lo que se llama la validación como propiamente tal como lo conocemos en el análisis cualitativo y cuantitativo. Aquí no hablamos, por ejemplo, de una cantidad que tiene que haber de muestra, ni tampoco se habla de que tiene que ser menor la muestra y la validación es por un juicio de expertos, sino que las técnicas son distintas ya que los algoritmos están validados matemáticamente. Sin embargo, existen ciertas cosas que se sabe que son convenientes. Por ejemplo, en este tipo de trabajos, mientras mayor caudal de información tengamos, mejores van a ser los análisis. Eso no significa que si es menor el caudal van a ser malos, sino que se va estabilizando los resultados a medida de tener mayores datos. Y eso tiene que ver con la ley de los grandes números, con ese tipo de cosas. Entonces, nosotros lo que hacemos, en el fondo, es que entonces trabajamos con este análisis de sentimiento. Para explicarles bien de qué se trata el proceso, es que nosotros, por ejemplo, ahí vemos en la segunda parte que dice, en el punto 2, dice autores como Liu y Baglioni establecen dos grandes grupos, métodos supervisados y no supervisados. Los métodos supervisados se tratan de los métodos que tienen que ver con una técnica que tienen los algoritmos donde un investigador puede tomar una muestra pequeña de información, analizarlo por su cuenta, y a partir de eso alimentar el algoritmo para que el algoritmo de ahí en adelante haga el proceso y aprenda a partir del análisis previo. Y existen otro que se llama el análisis no supervisado, donde el algoritmo ya está construido y existen diccionarios que ya tienen procesos ya realizados por un investigador o muchos investigadores. Son diccionarios que ya han sido probados y entonces el algoritmo se ejecuta. En el caso de esta investigación es un análisis no supervisado. ¿Cómo es este proceso? Entonces, para ya centrarnos en este trabajo, nosotros trabajamos con 45 estudiantes de una universidad privada de Santiago de Chile, donde registramos los comentarios que hicieron durante el semestre completo de primer año. Eso se tradujo en 29 sesiones de clase y alrededor de 17.000 comentarios. Además de eso, la otra fuente de información fue a través de la página específica de Google que se llama Google News. Lo que hicimos fue descargar todas las noticias relacionadas con el COVID, pero específicamente enfocadas en Chile, no a nivel mundial, debido a que tuviesen una influencia en Chile, debido a que la idea era ver la influencia de los estudiantes. Y además de eso, vimos todos los planes, el plan del curso con las fechas de las evaluaciones. Entonces la idea es ver esta triada entre las emociones de los estudiantes, las noticias que se iban generando a raíz del COVID, y además de eso, el plan de estudio en sí mismo. ¿Cómo se hace la descarga de datos? La descarga de datos se trabaja en R, y a través de librerías se hace una limpieza, reparación de los datos, se eliminan ciertas cosas que no tienen un significado claro, o se agregan algunas. Por ejemplo, si un estudiante escribe OK y en el diccionario no está, se agrega, se hace esa revisión. Y además de eso, después se hace el análisis a través del diccionario, que en este caso es Sujet, que ese diccionario tiene 13.901 palabras, que lo que tienen es que ya tienen un significado definido con respecto a la teoría de Plutchik. La plataforma en la cual los estudiantes estuvieron en clase es la plataforma Blackboard. Aquí tenemos una muestra de las clases, ahí la pizarra, y al lado se ven los comentarios de los estudiantes. Esos comentarios después se pueden descargar en un punto CSV y ahí después se va haciendo el análisis. Entonces, más o menos, como les decía, fueron alrededor de 17.000 comentarios que se analizaron. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Lo primero es que, en general, estas son las emociones que muestran los estudiantes esto a lo largo de todo el semestre. Esto, en el fondo, de los 17.000 comentarios, hicimos primero el análisis completo y vimos cuáles son los sentimientos. Y vemos que, nuevamente, bueno, nosotros habíamos hecho otros estudios anteriores, la confianza es la emoción predominante
y con mucha ventaja con respecto a las demás. Eso nosotros hasta ahora lo seguimos interpretando y seguimos con la idea de que en el fondo el estudiante muestra confianza porque tiene una disposición a aprender, aunque no lo parezca en sus actos o en sus gestos, sino que el estudiante tiene una predisposición, quiere aprender. Quizás tiene otras cosas que son el no sentirse capaz de aprender ciertos contenidos, pero sí le encantaría aprender. Y a partir de eso, el estudiante está confiando en el profesor. Entonces nosotros desde ahí vemos que esa emoción es la predominante. Y como vemos con mucha diferencia, a veces pensamos que el miedo pudiese ser el mayor de las emociones y eso no es así. Sin embargo, es una importante. Vemos ahí que hay 4 importantes: anticipación, confianza, miedo y tristeza. Pero no es de las 4 principales, no es la dominante como uno pudiese pensar a primera vista. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Que algo cambió acá, no sé. Sí, sí se vio Bueno, un gatito pegado, ¿verdad? No más. ya. Este es el continuo de las emociones de los estudiantes durante todo el semestre. Entonces, si vemos, no es regular, y vemos que hay sesiones en particular donde pasan cosas. Entonces, de hecho, esto fue como lo que nosotros estábamos pensando en otro estudio, en otra cosa, y de pronto dijimos, ¿qué pasa si tiramos cada una de las clases y vemos qué pasa con las emociones? Y de pronto para nosotros fue súper impactante darnos cuenta que habían clases en específico donde las emociones se iban abajo, a pique, todas juntas, o algunas se iban al cielo. Dijimos, algo pasa acá, veamos qué es lo que es, tenemos ciertas hipótesis al respecto, y bueno, vamos probando con esa hipótesis. La primera, como les decía, tiene que ver con esto. Ahí está en la sesión, los días que era la clase, la fecha, el tema, y tenemos una cosa que para los estudiantes, por lo menos, siempre se ve como bien importante, que es el día de la evaluación. ¿Ya? En Chile se usan controles y solemnes. La solemnes es la evaluación principal, y los controles son evaluaciones parciales de contenido intermedio. Bueno, y ahí tenemos la distribución. Entonces, por ejemplo, el control 1 es la sesión 7, el control 2 es la sesión 10, la solemne 1 es la sesión 13, y así, etcétera, etcétera. Además de eso, hicimos también gracias a este Machine Learning, porque si no era imposible, se hace una descarga por Google News de las noticias y un algoritmo también diseñado para eso hace un timeline que se llama. Entonces te ordena por fecha cuáles fueron las noticias más importantes por día, por semana, por mes. Entonces en ese semestre aquí están las noticias que fueron importantes en masividad de información entregada. No estamos problematizando el tema de que para las personas, porque eso es mucho más difícil de detectar, se podría hacer, por ejemplo, en Twitter, pero eso también está un poco cercado, sino que los medios de comunicación, ¿a qué le dieron mayor importancia? Entonces nosotros pensamos, los estudiantes, ¿a qué información se están exponiendo? Mayoritariamente esa es la que está ahí. Esa es la que a nosotros nos entregó el algoritmo. Perdón, disculpe doctor, sigue pegada la imagen por si acaso en el gráfico de emociones. Sí. Eso mismo te iba a comentar, Emilio. Creía que faltaban. Gracias, Jorge. Voy a compartir de nuevo. Sí. Ya. Un segundo. Amigo, ya me quería terminar. ¿Quedamos acá o acá? ¿Tú ya está cargando? ¿Se ve o no?
Ya está cargando. Se ve tu logo, pero no se ve la... ¿No me la enviaste al correo, sí? Emilio. No. Por detenerla por si acaso. Un segundo. Voy a intentarlo. ¿Ahí sí? ¿O todavía no? Mónica, ¿ves la presentación? Ya. ¿Se ve? Yo no la puedo ver todavía, pero parece que hay gente que sí. Yo en particular tampoco la puedo ver. ¿No la Yo puedes no ver? la veo tampoco. No. Yo la veo, pero es la página 1. Sí. Exacto, la número 1, la diapositiva es la que está presentando en este Uy, qué momento. raro, porque yo no la veo. Aquí se ve, aquí sí se ve también. Ahí estoy avanzando para volver a donde había quedado. Yo voy a intentar conectarme de otra parte. Ahí, quedamos ahí. En las emociones por sesión. Se sigue viendo la primera diapositiva, Emilio. No, Emilio, creo que tenemos un problema. Envíamela al correo mejor y yo la proyecto rápidamente. Ya. ¿Puedes? Sí. Y la mando inmediato. Bueno, mientras si alguien desea hacer alguna pregunta, los invito a que levante la mano a propósito de las primeras diapositivas que dio a conocer Emilio, y así poder también responder a aquellas dudas que pudiesen tener alguno de los asistentes. Así que los invito ahí a levantar la manito y si no pueden, simplemente levantar el audio. Ya envié la presentación. Ya mientras actualizo y muestro. Si alguien quiere comentar. Es importante en este estudio la relación que tienen las competencias socioemocionales, porque realmente se ve en los niños o en los adolescentes ese camino que han llevado desde el momento que inician la escuela para poder ir desenvolviéndose con sus compañeros, con los maestros, y que en este momento por la pandemia sí se han visto afectadas el desarrollo de las competencias socioemocionales. Sería interesante ver esa temática. Claro, sí. Sí, sería relevante. El tema es que esta metodología, en español, de hecho, es relativamente nueva el procesamiento del lenguaje natural,
y existen pocos algoritmos todavía desarrollados en español. Entonces, claro, se puede hacer lo que se llama el análisis no supervisado. O sea, se podría tomar una data pequeña, por ejemplo, no sé, unos 50 comentarios, se analizan con respecto a las competencias socioemocionales, y con eso se alimenta el algoritmo y el algoritmo procesaría el resto de la información. En eso sí nos hemos topado con bastantes baches. El desarrollo en inglés es bastante grande con respecto a este tipo de análisis, y en español en realidad es poco. Por ejemplo, en los aspectos socioemocionales está este tipo de análisis, y están los dicotómicos, que emociones positivas, negativas, van en esa línea, y no hay mucho más al respecto por el momento. Profesor Waldo, ¿tiene alguna pregunta? O sea, estás utilizando técnicas de análisis de sentimientos, ¿no? Algoritmos para determinar sentimientos, preferencias. Sí. El Atlas TIA tiene una sección, nada más que uno es el que proporciona las categorías. Y pues todavía igual está un poco incipiente. Claro. Hay programas en los que tienes que traducir la información, pero no es lo mismo, se pierde parte de la información del sentimiento. Claro, lo que pasa es que esto es distinto porque Atlas ya tiene en el fondo como una estructura ya desarrollada y trabaja en base al mismo algoritmo. O sea, cuando uno trabaja en R, puede ir cambiando de algoritmo. Eso es lo distinto respecto a lo que hace Atlas T. Y que Atlas T, como tiene como base de su programación en la teoría fundamentada. Esa es la base de la programación de la... Sí. Claro, entonces en R existe un poco más de libertad, o sea, no solo trabaja en base a eso. Profesor Waldo, ¿alguna duda? Veo Gracias. que su mano está levantada en relación a quizás las diapositivas que ya se han mostrado. Sí, muchas gracias, director. Junto con felicitar al ponente, que nos deleita con un trabajo que está bastante más allá de lo que habitualmente nosotros los profesores de aula conocemos. Valorarlo en dos aspectos: abrirle la puerta de su investigación, profesor, a los colegios y a las salas de clases de Chile, digamos, en dos aspectos. Primero, acá nos acompañan varios estudiantes de la carrera, a los cuales yo invité personalmente y les dije que la investigación es una labor fundamental de todo docente. Y acá una muestra broche de oro para la frase que dije hace un poco en clases. Muchas gracias. Y lo segundo, recordar que en todos los colegios de Chile, o gran parte de ellos, se está empezando a llevar un proceso de evaluación del cierre del día, que es el diagnóstico integral, ¿cierto? Y en él hay una parte que se llama evaluación socioemocional, que está muy al debe de ser científica. Es apenas percibir, más o menos, ¿cierto?, cómo aprecia al profesor, a los estudiantes, pero no tiene ninguna rigurosidad científica. Entonces yo le invito al ponente, ¿cierto?, a levantar esta propuesta a nivel ministerial, porque es necesario que la investigación socioemocional adquiera el carácter científico, que no lo tiene hoy día, y a lo cual a los docentes de aula hoy día de todos los colegios nos están pidiendo que la implementemos. Eso es, director. Muchas gracias. Muchas gracias, Waldo. Al respecto, cuando hay, recuerdo en el magíster, en un magíster de educación matemática en que me tocó impartir clases, en un momento, habían unos documentos con respecto a las buenas prácticas del docente. Entonces, como mi especialidad es con respecto a la didáctica de las matemáticas, salían las buenas prácticas, pero de forma general. Y yo conversaba con los estudiantes y les decía, ¿sabían ustedes que existen buenas prácticas ya reconocidas desde el punto de vista afectivo, pero en matemáticas solamente? Y me decían, no, si esto se supone que es para todas las asignaturas. Entonces me decían, es imposible que pueda ser para todas las asignaturas, porque las asignaturas no son pares. O sea, no puedo con la misma vara comparar matemáticas con lenguaje, historia, con filosofía, y en ese documento ministerial se pretendía hacer eso. Me parecía, por lo menos anecdótico, parece. No, sí, tiene razón. La discusión ha sido desde hace tiempo entre la didáctica general, que tiene ese pensamiento de que las formas de enseñar deben ser las mismas independientemente del tipo de contenido y disciplina, y las didácticas específicas, que proponen métodos específicos según el tipo de contenido.
Y en este caso sería didáctica de las matemáticas, ¿no? Claro. La parte de abajo son sesiones, es el número 500 y tanto. ¿Es sesión o estoy viendo mal el número? Yo ya dejé de proyectar, no sé cuál estás viendo. Una gráfica de emociones donde ya, ahora ya no la veo. Ya dejé de Emilio, verla. voy a compartir de nuevo, Ya, porque parece ok. que tú no estás viendo ahora. ¿Ves lo que estoy compartiendo? No, pero si tú me dices en qué lámina vas, yo puedo acá Ya, la 14. Voy en la lámina 14 de las emociones gráfico que nos quedamos y ahora voy a pasar a la siguiente para que si quieres rematas con las que te quedan, que son 2 o 3 más nomás, y así damos un paso más fluido a la ronda de preguntas. ¿Te parece? ¿Le parece a Pedro también? Sí. Ya. Yo te digo, ahora estoy en la que dice plan y eventos de la asignatura. Ya, perfecto. Bueno, en esta lámina está ilustrado por la sesión correspondiente, el día de la semana, la fecha, el contenido y las evaluaciones. Entonces, bueno, en ese momento yo lo comenté, pero obviamente no lo podían ver. Aparece en control 1, 2, solemne, y lo que estaba mencionando es que en Chile el solemne es el certamen o la evaluación principal, y los controles son evaluaciones parciales, intermedias que se hacen durante el semestre. Entonces, evidentemente ahí correspondía a alguna fecha determinada, entonces eso nos sirvió para poder hacer el match. Ahora sí lo veo, Francisco, recién. Si quieres pasar a la siguiente, me avisa si ya la ven. Ah, yo ya la veo. Y este otro es un timeline. Bueno, una de las ventajas, como decía, del Machine Learning es que nosotros nos metemos al sitio específico de Google News, que es como el símil de Scholar. Existe uno que es para noticias. Y dentro de Google News existe un apartado donde uno puede, a través de un programa que se llama una API, descargar información de noticias que están, donde en el fondo es el Google de las noticias. Entonces están la mayoría de las noticias que todos los días muestran los distintos medios de comunicación. Entonces, a raíz de eso, con nuestra herramienta, filtramos y vimos que en estas fechas determinadas eran puntos importantes donde esa noticia fue relevante, cada una de ellas. Obviamente dentro de la realidad de Chile. Por ejemplo, no sé, el 21 de marzo fue la primera muerte por COVID, el 25 de marzo la primera cuarentena, y así sucesivamente. Si quieres pasar a la siguiente, Francisco. Y en este de acá es el gráfico de la cantidad de noticias diarias relacionadas con el COVID. Y nuevamente con la misma herramienta. Entonces ahí vemos en general, durante todo ese periodo, ese semestre que vivieron los estudiantes, la saturación de información fue más o menos la misma. O sea, el rango va entre 10 y 50 diarias de COVID, específicamente de COVID. Entonces, y esto es sin repetir, por ejemplo, por ejemplo, si un medio decía estado de, no sé, cuarentena, y el otro decía otra cosa, son diferentes, ¿ya? Entonces, la cantidad de información a la que nos vimos todos expuestos es muy grande. Y además pensando que Chile es un país pequeño. Así que la cantidad de información, me imagino, para países de otras realidades, como las que tenemos a nuestros colegas, imagínense la cantidad de información a la que se han visto expuestos sus estudiantes, mucho mayor. La siguiente de Francisco. Y dentro de esa información a la que ellos se ven expuestos, esta es la separación de la información. El 33% de la información era sanitaria, el 16% de economía, en Chile hubo, bueno, y después fue superior el tema de economía, y la política, o sea, la economía, la política y sanitarios se tomaron la agenda. A día de hoy ya desaparece, casi no, lo sanitario ya casi no está, pero
En ese momento, todo ese semestre fue bien fuerte, el 33% de la información, la política el 20%, que también tiene que ver con todas las cosas que se iban haciendo al respecto del COVID, y el 16% la economía, que también relacionado con COVID de todas maneras. Bueno, y avanza la siguiente, Francisco. Bueno, ¿cuáles son nuestras primeras conclusiones? Nosotros hicimos el match, no lo quise mostrar acá para que no fuera tan largo, y encontramos algunas similitudes entre evaluaciones y algunos eventos del COVID. Pero lo que pasaba mayoritariamente es que las emociones se iban abajo. No había una que se despegara, sino que se tendían a aplanar, todas se aplanaban. Cuando, por ejemplo, se presentó el nuevo plan económico, cuando los primeros cordones sanitarios, cuando se dijo que la mascarilla iba a ser obligatoria, ese es el día de las emociones más bajas. O sea, casi no marcaban. El primer hospital modular, nuevas medidas sanitarias y una polémica que hubo en Chile con respecto a los ventiladores. Esas son las que nosotros notamos, que se juntaron estas tres cosas, que hubo una evaluación, hubo un tema un tema emocional al respecto, y coincidía también con la noticia al respecto. Además de eso, revisamos también cuándo fueron los pics de emociones. Por ejemplo, en la sesión 4 hubo un pic, y ese fue cuando se empezaron las aduanas sanitarias. Eso significaba que uno no podía salir dentro de cierto rango de donde vivía, ¿no? Acá se hizo eso, se hizo una especie como de guetos en el fondo, donde uno no podía circular de una comuna a otra, de una región a otra, no podía salir. Ese día las emociones fueron altas. El otro día que fueron altas las emociones fue cuando se declararon las comunas en cuarentena. Y entonces vemos que sí hay una relación entre eventos que vimos que fueron importantes, pero lo que nos llamó la atención potentemente es que las emociones, en vez de nosotros pensamos que las emociones iban a irse muy arriba, qué sé yo, tendían a irse hacia abajo. Como que quizás, ¿cómo podríamos interpretar eso en nuestra tarea ahora final? Interpretar esa baja de emociones. O sea, ante un evento fuerte exteriormente, tener una evaluación, una emoción baja. Bueno, y lo otro y con esto cierro, que sí encontramos que es muy relevante y que creo que hay que ponerlo en discusión, es importante discutirlo, es que no hay una consideración de las instituciones con respecto a cuándo van a evaluar a los estudiantes o qué hacer con la enseñanza, si es que hay momentos que son atingentes socialmente, sanitariamente. El semestre continuó como si afuera fuera todo normal. Y eso no había, la universidad, la institución, el país no tiene una política al respecto, de decir, bueno, si está pasando esto, en educación tenemos que considerarlo. No lo hay. Y se notó sí en las emociones de los estudiantes que sí les afecta. Eso era lo que les quería presentar hoy día. Espero que les haya gustado y que les llame su interés. Muy atractivo, Emilio. Gracias por invitarme a realizar ese tipo de estudio y presentarlos en esta comunidad. Es algo muy interesante cómo se puede juntar un montón de información, y estoy totalmente de acuerdo con Waldo. Perfectamente esto se puede replicar y se debería replicar en colegios, en educación escolar, en básica, parvularia, con las familias, teniendo una herramienta tan potencial y tan atractiva, y esto del estudio híbrido es muy atractivo, y cuando tuve la primera oportunidad de verlo y conocerlo, sí, pues es muy interesante. Muchas gracias, Emilio, y muchas gracias por el aporte que estás haciendo a nuestra revista latinoamericana de investigación en educación. Sin duda alguna va a ser un artículo de mucho provecho, porque claramente la potencialidad de este tipo de escritos, tú bien sabes que puede dar para revistas en base de datos indexadas muy importante. Así que, de verdad, Emilio, muchas gracias por el aporte que estás realizando a la revista. En ese sentido estamos muy contentos con todo el equipo. Carlos, si quieres te doy a ti la pasada para moderar aquí el cierre, ver cómo lo hacemos en virtud del tiempo, porque estamos quizás por ahí por la hora. Tú sí, toma la decisión.
quedan 8 minutitos. Bueno, dar la posibilidad de alguna consulta sobre los aspectos, no sé, teóricos, metodológicos utilizados en esta investigación de parte de los asistentes. Queda abierta, digamos, esa posibilidad. De lo contrario, ya podemos comenzar a cerrar en el entendido que este comité va a seguir trabajando, vamos a seguir teniendo otras actividades que nos van a permitir, obviamente, seguir acrecentando, digamos, el conocimiento, sobre todo en educación. Así que, bueno, podemos levantar la manito, o si no pueden acceder a esa posibilidad, encender sus micrófonos sin ninguna dificultad. Bueno, quizá mientras se abre el micrófono o alguien levanta la mano, yo te deseo la mayor suerte del mundo en el doble arbitraje ciego que va a tener sometidos por nuestra revista. Pero sin duda alguna, pues le veo mucha potencialidad en que sea aceptado. Pero tú sabes muy bien que por un tema de endogamia y de cuidar la integridad y respetar las normas éticas de la revista, pues nosotros no podemos ser los mismos que te hablamos, lógico. Así que ahí vamos a elegir, bueno, la base del comité editorial y científico va a elegir quién revisa tu trabajo. ¿Nadie que quiera opinar al respecto? ¿Algún comentario, algún cierre o algo que quieran hacer como aporte? Quizás sería interesante, Emilio, como señalaba el profesor Waldo, que trabaja en colegio como tal, poder ver cómo estos análisis que vienen a ser un poco más bien estadísticos, numéricos, los podríamos extrapolar en algún minuto a darlo a conocer a un colegio, por ejemplo, que en un lenguaje donde en el fondo se puedan triangular y sostener, digamos, algún tipo de categoría respecto de lo que hoy día hacen cada uno de los colegios, por ejemplo, en las áreas de convivencia escolar, que hoy día se dedican justamente a trabajar trabajan el asunto de las emociones, de los aspectos socioemocionales, a través de la convivencia escolar. Y quizás esto podría llegar a poder ser, desde el punto de vista científico, cómo se levantaron datos, dónde era lo que prevalecía, y cómo esto de alguna manera se puede seguir manteniendo, quizás en el tiempo, si no sabemos intervenir respecto de ciertas acciones en los colegios para poder prevenir, quién sabe, futuras pandemias que pudiesen llegar a ocurrir a propósito de volver, digamos, a modalidades de clases virtuales. Así que quizás sería interesante, digamos, hacer una continuidad y poder sumarnos quizás a futuro también, en poder como acrecentar, digamos, la investigación desde una perspectiva más bien de opiniones, percepciones, nociones que hoy día pudiesen llegar a tener los colegios. Sí, sin duda, es muy importante que esa información esté y que los colegios sepan que se trabaja al respecto. No son recomendaciones que quizás ellos piensan que pueden venir directamente desde la psicología, sino que existe la investigación afectiva en educación. Y bueno, también este tipo de trabajo también se puede hacer con las otras plataformas en que usan día a día. En Teams también se guardan los chats, en Zoom también se guarda en un apartado paralelo, y eso también se puede procesar. Nosotros incluso hemos descargado chats de YouTube y hemos trabajado con ellos. Así que es posible generar una base mayor para hacer trabajos más detallados en otra realidad. Perfecto, muchas gracias. Waldo, y bueno, para terminar después le damos la palabra a Mario también, que levantó la mano. Adelante, Waldo. Claro, leyendo el inicio de la revista me parece súper atinado en la frase políticas, la política como educación, porque esto claramente tiene un sentido político. Aquí usted, estimado profesor Castro, dio en el clavo. ¿Sabe la deserción escolar en educación general básica en Chile, producto de problemas emocionales que existen? No son problemas económicos, son problemas emocionales. El desencanto de niños y niñas y adolescentes con la educación, precisamente porque, justamente como usted dijo, no se consideró el problema educacional emocional y se hizo clases como si no pasara nada en términos de una realidad que nos cambió totalmente el escenario. Por lo tanto, la revista, con su aporte, si es que obviamente y seguramente va a ser así,
se agrega, va a dar la oportunidad, ¿cierto?, para que no se quede solo en un diálogo de académicos connotados, sino que salga hacia la sociedad entera y cumpla el rol que le corresponde a toda revista universitaria, que es hacer política educacional y golpear las puertas de aquellos que, a lo mejor bien intencionadamente o no, no lo sabemos, desconocen estas cosas, estimado profesor. Así que muchas gracias, y muchas gracias a todos por estar en esta actividad. Será difundida su trabajo en los lugares donde sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Mario. Muchas gracias. Yo solo quería hacer una pequeña preguntita en términos metodológicos, y es que cuando se muestran estos pics como de emocionalidad o ciertas emociones por sobre otras, y cuando Emilio agrega esta noción como de la información que finalmente le llueve sobre mojado a veces a nuestros estudiantes, quería preguntar así como, ¿qué tal si los días en donde había poca emocionalidad, ya sea por la información del primer muerto o las cuarentenas, en realidad sean como singularidades ciegas? ¿A qué me refiero? Como que quizás es porque había mucha más emocionalidad y estaban todas huracanadas y quizás no hubo una moda dentro de las emociones que habían, como dado esa información. Entonces, como en términos metodológicos, eso, entendiendo bien como lo que tú nos planteas, la metodología de tu investigación, ¿se podría evidenciar como más o menos algo así? Sí, de hecho, todas las sesiones están con la misma escala. Entonces, efectivamente, era plano. No es que hubiese un empate entre todas, sino que estaba plano. Todas las sesiones en la misma escala. Perfecto, muchas gracias. Bueno, simplemente, Emilio, agradecerte el que te hayas dado el tiempo de poder inaugurar, digamos, este lanzamiento de esta revista, invitarlas a todos y a todas aquellos que se dedican ya a la investigación, que se dedican a la divulgación científica también, a comenzar, digamos, a revisar nuestra página www.reliet.cl, donde ahí podrán encontrar, digamos, cuáles son los requisitos, en el fondo, para comenzar ya a proponer, digamos, su respectivo artículo. Así que quiero agradecer enormemente a quienes nos han estado acompañando durante bastante tiempo en cuanto a asesorar a nuestra revista, y así como señalaba el profesor Francisco, vamos a seguir recibiendo ya ese feedback que nos puedan seguir entregando, con la finalidad de poder mejorar, obviamente, nuestra página web y al mismo tiempo la futura revista que acá queremos comenzar a indexar. Así que un agradecimiento a todos y a todas, al profesor Francisco también, que ha sido parte principal digamos, del inicio de esta revista, a todos nuestros colegas de la carrera, estudiantes, y principalmente a todos nuestros invitados nacionales e internacionales que hoy día estuvieron con nosotros. Así que un abrazo a todos y a todas, y muchas gracias por haber aceptado también esta invitación. Que estén todos y todas muy bien, y ya van a estar recibiendo invitaciones de nosotros en cuanto a otras actividades. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Emilio. Que estén muy bien. Muchas gracias, Jenny, Mónica. Muchas gracias. Jocelyn, Mario, María Teresa, un gusto verla. Clelia, Martín. Gracias igualmente para todos. Que estén muy, muy bien. Chao. Gracias.